Televisa presenta. A todos, como ven pude entrar en esta reunión por mi cuenta, somos parte del grupo de Anonymous de Latinoamérica. Estamos entrando a diversas clases alrededor del mundo para dar un mensaje. El arte gótico. ¿Me creerías si te digo que la iglesia más alta del mundo es gótica? Y que hay un relicario donde está la sangre de Cristo que también es gótico. Dicho eso, hoy vamos a hablar de una de las innovaciones más grandes que tuvo la Edad Media, el arte gótico. Los primeros pasos del arte gótico los encontramos en el siglo XII, durante la mencionada Baja Edad Media, expandiéndose hasta el siglo XVI en algunas partes de Europa. Los franceses empezaban a preguntarse cómo podían construir catedrales más altas y amplias con muros más fuertes, a simple vista pareciendo esto misión imposible, pero se logró gracias a un sistema de favores. Es de ahí donde les presento las bóvedas de crucería, los arcos salvotantes, los contrafuertes y los pináculos, que ayudarían genuinamente al traslado de carga para igualar el peso en el exterior. Esto se dio paso a que se construyeran bóvedas más altas con mayor rango de resistencia. Además, gracias al arco puntado, se podían construir bóvedas más altas, que a su vez proporcionaban más espacios entre los pilares y las columnas que tenían que sostenerla, por ende se hacían más amplias y se llenaban de luz. Y de pasar de catedrales totalmente oscuras pasábamos a catedrales con colores. Como el muro no representaba exactamente el elemento estructural, se abrieron ventanales con escenas religiosas y colores vibrantes. Muy buenas tardes, les habla su compañera Emily Batista y hoy les estaré hablando sobre el arte gótico, más en específico las esculturas góticas. Y bueno, espero que les haya gustado el video que realicé y pues nada, adentro el video. En el contexto del arte gótico, la escultura jugó un papel fundamental, siendo una parte integral de la arquitectura de las catedrales góticas. Las esculturas góticas se utilizaron para embellecer y transmitir mensajes religiosos a los fieles que visitaban estos monumentos. Algunas características distintivas de la cultura gótica incluyen esculturas en portales y fachadas. Las catedrales góticas estaban adornadas con esculturas que se ubicaban en los portales y las fachadas. Estas obras a menudo representan escenas religiosas, como la vida de Cristo, la Virgen María o santos. Eran talladas en piedras con un alto nivel de detalle y realismo, buscando transmitir mensajes religiosos de una manera visual y accesible para el público. Esculturas de los capiteles y frisos. Los capiteles de las columnas y los frisos también estaban decorados con esculturas. A menudo presentaban motivos florales, figuras humanas, escenas bíblicas o alegóricas. Estas esculturas a menudo se entrelazaban con elementos arquitectónicos, mostrando una función entre la escultura y la estructura misma de la catedral. Naturalismo y expresividad. Las esculturas góticas mostraban un avance hacia el naturalismo y la expresividad en comparación con el arte románico anterior. Las figuras humanas eran representadas con mayor realismo, mostrando expresiones faciales más detalladas y gestos más naturales. Función didáctica y religiosa. Las esculturas góticas tenían un propósito didáctico. Su intención era enseñar y transmitir enseñanzas religiosas a menudo a una población mayoritariamente analfabeta. Por lo tanto, las esculturas narraban historias bíblicas y lecciones morales para la edificación espiritual de los fieles. La escultura desempeñó un papel crucial en el arte gótico, siendo una parte integral de la arquitectura de las catedrales e iglesias góticas. En el periodo gótico, que abarcó desde el siglo XIII hasta el siglo XVI,
Las esculturas eran usadas para embellecer los espacios arquitectónicos y transmitir mensajes religiosos a los fieles que visitaban estos monumentos. La escultura gótica tenía un propósito didáctico, ya que gran parte de la población era analfabeta. Por lo tanto, las esculturas narraban historias bíblicas y lecciones morales para transmitir enseñanzas religiosas y valores morales a la congregación. Buenas tardes, mi nombre es Crisairis y yo les voy a estar hablando sobre la pintura gótica. Yo les voy a estar hablando sobre características de la pintura gótica, algunos exponentes o creadores más destacados de la pintura gótica. Características de la pintura gótica. Temas religiosos. La pintura gótica se caracterizaba en temas religiosos como la vida de Cristo, la Virgen María, los santos y los mártires. La Iglesia Católica desempeñó un papel crucial en el mecenazgo artístico y en gran parte de la producción artística que estaba destinada a la decoración de iglesias y catedrales. Detalle y realismo. La pintura gótica se caracterizaba por un alto grado de detalle y un intento de representar la realidad de manera más precisa. Los artistas góticos se esforzaban por plasmar la anatomía humana, las emociones y los paisajes con mayor fidelidad, a diferencia de las obras románticas que eran más esterilizadas. Colorido vibrante. Los colores desempeñaban un papel esencial en la pintura gótica. Se utilizaban pigmentos vivos y ricos como el azul ultramarino, el rojo, el verde, el oro y el amarillo, para crear una vibrante paleta que a menudo evocaba una sensación de trascendencia espiritual. Simbolismo. La pintura gótica estaba llena de simbolismo religioso. Cada elemento de una obra de arte podía tener un significado específico y a menudo se utilizaba para transmitir mensajes espirituales o morales. Arte narrativo. Las pinturas góticas a menudo representaban escenas de la Biblia o de la vida de los santos de una manera narrativa. Los artistas buscaban contar historias a través de sus obras, lo que les hacía más accesibles para todo público. Uso de la luz. La luz desempeñaba un papel fundamental en la pintura gótica. Los vitrales de las catedrales góticas permitían la entrada de la luz, creando un efecto luminoso en el interior de los edificios. Los artistas góticos a menudo utilizaban la luz y la sombra para dar volumen y profundidad a sus obras. Vamos a los mayores exponentes de la pintura gótica. Giotto di Bondone. Giotto, un pintor italiano, es a menudo considerado un pionero del arte gótico y precursor del Renacimiento. Sus obras, como los frescos de la capilla de los Scriabini en Padua, muestran un enfoque de la representación naturalista y la narrativa. Sus figuras humanas tienen una profundidad y expresión emocional que marcan una transición hacia el Renacimiento. Duccio di Bonsegna. Duccio fue un destacado pintor de la escuela de Siena, en Italia. Sus obras más famosas es el Maesta, un retablo de altar que muestra a la Virgen María y al Niño rodeado de santos. Duccio era conocido por su delicadeza en las representaciones de los rostros y su uso de los colores suaves y refinados. Jan van. Jan van, un pintor flamenco, es considerado uno de los fundadores de la escuela flamencana de pintura. Su obra El matrimonio Arnolfini es un ejemplo icónico de la precisión y el realismo característicos de la pintura gótica flamenca. Simone Martini. Otro pintor de la escuela de Siena, Simone Martini es conocido por su estilo elegante y refinado. Sus obras como la Anunciación en la capilla de San Martín en la Basílica de San Francisco en Asís refleja un enfoque de la gracia y la belleza. Sin más que decir, hasta aquí llegó mi parte. Espero y mis otras compañeras también logren satisfacer su conocimiento sobre la cultura o el arte gótico. Contexto histórico del arte gótico. El arte gótico se desarrolla en Europa en la última fase del medievo. Es un periodo de profundas transformaciones económicas y sociales que experimenta la superación de la sociedad feudal y la creación de los nuevos centros de poder.
El gótico es un estilo europeo, aunque con muchas variedades nacionales y regionales. Básicamente es un estilo urbano, ya que la catedral, símbolo de la arquitectura gótica y sede del obispo, se localizará perfectamente en las ciudades en relación con la nueva situación económica, política y social de la época. Aunque fundamentalmente es un estilo religioso, también se desarrolla la arquitectura civil, ya que gracias al desarrollo urbano a todos los niveles y la acción de los burgueses, van a propiciar la creación de edificios destinados a sedes de gobiernos municipales, la construcción de los palacios e incluso edificios comerciales relacionados con el desarrollo urbano, como las lonjas o las ataranzanas. Las circunstancias sociopolíticas que rodean el gótico hacen que a partir de mediados del siglo XII la estabilidad social sea mucho mayor al irse conformando los poderes nacionales, las monarquías y los señores feudales serán controlados por el poder real. Le di las gracias. Siempre estoy abierta a la crítica constructiva.